Antes que nada quiero agradecerles desde el fondo de mi corazón por estar siempre ahí apoyándome y sin abandonar a mi familia durante estos días de tormenta. Su presencia es la llama que me da calor y me mantiene en pie. Pero amigos, como dicen, cuando uno busca paz, la vida te trae guerra. Justo cuando pensaba que todo se había calmado, una noticia me ha golpeado como un rayo, dejándome completamente paralizado y sin aliento. Acabo de descubrir una verdad estremecedora. Mi exesposa, la mujer que me abandonó cruelmente, está embarazada. Y lo más doloroso y sorprendente de todo es que espera un niño. Mis sentimientos ahora mismo son un caos total. Estoy en shock, dolido y terriblemente confundido. Al escuchar esto sentí que mis piernas fallaban y mi corazón se encogía. Un hijo varón. ¿Es realmente mi sangre? ¿Por qué ocultó esto después de irse? Hay demasiadas incógnitas, demasiados misterios oscuros detrás de este embarazo que simplemente no puedo comprender. Aún no sé cómo enfrentar esta cruel realidad. ¿Debo creerlo? ¿Debo alegrarme o tener miedo? Pero sé una cosa con certeza. No me quedaré de brazos cruzados. Necesito esclarecer todo esto. No aceptaré mentiras ni ambigüedades, especialmente cuando se trata de una vida, de una sangre que podría ser la mía. Este viaje hacia la verdad será sin duda difícil y lleno de sorpresas inimaginables. Voy a investigar esto hasta el fondo, personalmente. ¿Qué se esconde detrás de ese embarazo? ¿Es una conspiración o una verdad dolorosa? Por favor, acompáñenme a desvelar este secreto. Necesito su apoyo y sus consejos más que nunca en este momento. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones ahora mismo. Ustedes serán los primeros en ser testigos cuando la verdad salga a la luz. No se pierdan el próximo video porque lo que está por venir hará que no den crédito a sus ojos. Muchas gracias a todos. Si en mi publicación anterior vieron a un hombre devastado y confundido al enterarse de que su exesposa estaba embarazada y había ocultado la existencia de un niño, ahora mis sentimientos han cambiado. Ya no es solo confusión. Es un dolor desgarrador que me aprieta el pecho, mezclado con un rayo de esperanza frágil pero increíblemente feroz. En el momento exacto en que supe que tengo un hijo varón, lo primero y lo único que cruzó por mi mente no fue el odio hacia esa mujer traicionera. No. En lo único que pude pensar fue en el niño. No importa cómo sea su madre, no importa cuán terrible haya sido el pasado, ese pequeño es completamente inocente. Es mi sangre, es una pequeña vida que no tuvo opción de elegir dónde nacer, pero que tiene todo el derecho a ser amada. El instinto paternal despertó con una fuerza incontrolable dentro de mí. Tengo que ver a mi hijo. Necesito saber cómo está viviendo. Y parece que el destino preparó un guión que ni siquiera mi calculadora exesposa pudo prever. Ella me mostró una fotografía del bebé. Un acto quizás para provocarme o para demostrarme algo. Ella se aferraba a la información negándose rotundamente a decirme dónde está el niño o quién lo está cuidando. Ella creía que tenía el sartén por el mango, que controlaba este juego emocional a su antojo. Pero nadie puede controlar los planes del destino. En su momento de mayor arrogancia y descuido, ella pasó por alto un detalle fatal. Un detalle que lo cambia todo. No se fijó en la parte trasera de la foto. Cuando tomé la foto en mis manos mirando ese rostro inocente que tiene rasgos tan parecidos a los míos, mis manos temblaban. Sin querer di vuelta a la fotografía, y allí unas líneas escritas apresuradamente, con la tinta un poco corrida, pero aún legible,
expusieron la verdad más cruda y dolorosa. Allí estaba escrito claramente el nombre completo del niño. Pero lo que leí después hizo que mi corazón se detuviera. Una dirección, y no era la casa de sus abuelos, no era una casa particular. Era la dirección de un orfanato. Sentí que el cielo se derrumbaba ante mis ojos. Resulta que ella no lo crió. Después de abandonarme, después de dar a luz al niño, ella renunció cruelmente a su responsabilidad de madre y envió a su propio hijo recién nacido a un orfanato. Al leer esa dirección, mis entrañas se retorcieron de dolor por mi hijo y una furia inmensa surgió contra la mujer que alguna vez fue mi esposa. ¿Cómo puede una madre hacer algo así? ¿Y por qué me lo ocultó todo este tiempo? Ahora mismo me encuentro en una encrucijada de tormento. Por un lado, la cruel verdad de un hijo abandonado en un lugar extraño. Por otro lado está Huyen, mi actual pareja, la mujer que ha superado tantas tormentas conmigo. He decidido no contarle esta verdad a Huyen todavía. No es que quiera engañarla, es que tengo demasiado miedo. Miedo de que esta verdad destruya la paz que estamos tratando de construir. Miedo de herir a Huyen. Y lo más importante, necesito verificar todo esto yo mismo. No puedo llevar a casa una historia sin confirmar un dolor que no he comprobado con mis propios ojos. Necesito ver al niño, necesito ir a esa dirección escrita detrás de la foto para estar absolutamente seguro de que es mi hijo. Así que ahora, aunque mi exesposa intentó ocultarlo, su propio descuido me ha entregado la llave. Ya sé el nombre de mi hijo. Ya sé dónde está. El viaje que se avecina será la tormenta más grande de mi vida. Voy a ir a ese orfanato. Voy a enfrentar la verdad por más dolorosa que sea. ¿Estará realmente el niño de la foto allí? ¿Ocurrirá el reencuentro entre padre e hijo como lo imagino? ¿Y cómo le explicaré todo esto a Huyen cuando todo salga a la luz? ¿Alguna vez se han visto obligados a mentir a la persona que más aman, no por traición, sino por miedo a que la verdad los destroce en 1000 pedazos? Hoy yo he hecho exactamente eso. He cargado sobre mis hombros una mentira que pesa toneladas. A la mañana siguiente, cuando los primeros rayos de sol se colaban por la ventana, miré a Huyen, quien estaba ocupada preparando el desayuno. La imagen de esa mujer abnegada, amándome incondicionalmente, hizo que se me encogiera el corazón. Pero la imagen de mi hijo pequeño desamparado en ese orfanato y esa foto con la dirección fría y solitaria seguían atormentando mi mente. No podía dudar ni un segundo más. Tenía que irme. Respiré hondo tratando de mantener la voz lo más serena posible. Huyen, cariño. Acabo de recibir una llamada. Hay un trabajo en una provincia lejana, necesitan gente urgentemente. Huyen detuvo sus manos, se giró y me miró con los ojos abiertos de par en par, sorprendida. Continué tratando de cubrir mi verdadero propósito con cifras atractivas. Pagan muy bien, amor, el triple de lo habitual. Solo me iré por una semana. Ya sabes, nuestra familia necesita dinero, quiero darles a ti y a la niña una vida mejor. El ambiente se volvió pesado. Pude ver claramente la preocupación brotando en el fondo de los ojos de Huyen. ¿Cómo no iba a preocuparse? Las heridas emocionales del incidente en el que mi exesposa contrató matones para atacarme, dejándome al borde de la muerte en el hospital, aún están frescas. El miedo por mi seguridad siempre está presente en ella. Huyen guardó silencio durante un largo rato, entrelazando sus manos con nerviosismo. Me miró con una mirada que parecía querer atravesar mi alma. ¿Te vas tan lejos? ¿Es seguro? ¿Tengo miedo? Su voz temblaba.
Me apresuré a acercarme y tomé sus manos heladas entre las mías. Te lo prometo, te lo juro. En exactamente 7 días regresaré a casa sano y salvo, sin un solo rasguño. ¿Confías en mí? Finalmente, aunque la ansiedad seguía marcada en su rostro, Huyen asintió. Ella siempre es así, apoyando todas mis decisiones, aunque por dentro esté viviendo una tormenta. Ese sacrificio silencioso me hizo sentir aún más culpable, una culpa terrible. Pero la persona más difícil de convencer no era solo Huyen. También estaba Maya, nuestra adorable hija pequeña. Me agaché y miré directamente a los ojos de la niña. Maya es muy sensible, parecía percibir que una despedida se acercaba. Maya, pórtate bien en casa. ¿Sí? Tienes que obedecer a mamá y ayudarla a cuidarse mientras papá no está. Papá va a trabajar para ganar dinero y comprarte regalos y volveré muy pronto contigo. Maya me miró con sus ojitos brillantes y llenos de lágrimas. No dijo nada, solo apretó los labios y sacudió la cabeza suavemente, como si no quisiera que me fuera. Los niños no saben mentir y su intuición es tan aterradora como la de los adultos. Pero como es una niña demasiado obediente y madura para su edad, finalmente asintió. Papá, recuerda volver pronto. Las palabras de mi hija fueron como echar sal en mi herida. Estoy abandonando a esta hija para ir a buscar a otro hijo. El destino se burla de mí de la manera más cruel. Pasé todo ese día preparando mi equipaje bajo una atmósfera indescriptiblemente pesada. Cada camisa que doblaba y metía en la maleta era un momento en el que me preguntaba: ¿estoy haciendo lo correcto? Y lo que más me inquietaba era la actitud de Huyen. Ella no preguntó más sobre el trabajo. No preguntó la dirección exacta de la empresa. Simplemente en silencio me ayudó a doblar la ropa alisando cada camisa con cuidado. El silencio de Huyen no era indiferencia, se sentía como una comprensión tácita o algo más aterrador, una sospecha reprimida. Las mujeres tienen un sexto sentido. Sentí claramente que Huyen sabía que le estaba ocultando algo. Quizás notó mi mirada esquiva o la prisa inusual de este viaje. Pero Huyen no dijo nada. Ella eligió el silencio. ¿Es un silencio de compasión o el silencio antes de la tormenta? No me atrevo a adivinar. Esa noche, la última noche antes de partir, yacíamos juntos en la oscuridad. La habitación estaba tan silenciosa que podía escuchar los latidos desbocados de mi propio corazón. Huyen se giró y me abrazó fuerte desde atrás. Su abrazo fue más apretado que cualquier otro día, como si temiera que si me soltaba, yo me desvanecería. No lloró ni me interrogó. En la oscuridad la voz de Huyen sonó suave, pero se clavó profundamente en mi corazón. Si te vas a trabajar lejos, ten mucho cuidado, por favor. La niña y yo te esperaremos aquí. Esa frase simple cargaba un peso inmenso. Te esperaré es una promesa, es confianza y también es una advertencia. ¿Ella espera mi regreso o espera una explicación honesta? ¿Espera al marido que fue a trabajar o espera a que su hombre sea sincero? Me quedé allí con las lágrimas fluyendo hacia adentro. Apreté su mano con fuerza, pidiéndole perdón en silencio 1000 veces. Espérame, Huyen. Cuando regrese, no solo traeré dinero. Traeré una verdad que podría cambiar nuestras vidas. Solo espero que en ese momento tu amor sea lo suficientemente grande para perdonarme. Mañana el autobús del destino comenzará a rodar. Voy hacia mi hijo perdido, dejando atrás a mi esposa y a mi hija que esperan con ansias. Comienza un viaje tormentoso de 7 días. ¿Podré cumplir mi promesa de regresar intacto? ¿Y realmente Huyen no sabe nada o está sufriendo en silencio un dolor que yo desconozco? Todo esto es solo el comienzo.
Por favor, recen por Ye. Anoche fue una noche interminable. Me quedé allí con los ojos clavados en el techo, escuchando la respiración rítmica de Eugene y de la pequeña Maya, mientras mi interior ardía como fuego. Y entonces llegó ese momento entre la oscuridad y la luz, las 4 de la madrugada. El cielo aún no despertaba por completo, la niebla cubría los caminos. Me incorporé sigilosamente, tratando de no hacer ni el más mínimo ruido. Al mirar a mi esposa y a mi hija durmiendo profundamente, el rostro de Huyen, tan extrañamente pacífico, y Maya abrazando fuerte a su oso de peluche, sentí que mi corazón se estrujaba a cada segundo. Quería inclinarme para darles un beso de despedida, quería susurrarle al oído a Huyen un «lo siento», pero no me atreví. Tenía miedo. Miedo de que un solo movimiento de Huyen o una pregunta adormilada suya debilitara mi voluntad y me impidiera dar el paso. Estaba actuando como un ladrón robando la paz de mi propia familia para lanzarme hacia otra tormenta. Tomé en silencio la mochila que ya había preparado, miré por última vez ese hogar cálido y salí rápidamente por la puerta. La puerta se cerró a mis espaldas, separando 2 mundos: de un lado, la calidez segura; del otro, la cruda verdad que me esperaba. Mi objetivo era solo uno: la dirección escrita al reverso de la foto. Caminando en el frío de la madrugada, la imagen de mi exesposa volvió a mi mente, pero ya no sentía miedo ni tristeza, sino una ironía amarga. Ella, esa mujer calculadora, debe estar regocijándose en algún lugar. Ella cree que es la dueña de esta obra de teatro. Piensa que lanzarme la foto del bebé fue para intimidarme, para manipular mis emociones o para demostrarme que tengo un hijo pero nunca podré tocarlo. Pero se equivocó. El mayor error de los malvados es su arrogancia. Confió tanto en su control que olvidó algo fundamental. La verdad siempre sale a la luz. Esa foto que usó como arma, ahora, es el mapa que me guía. Las letras garabateadas con la dirección del orfanato detrás de la foto han traicionado a su propia dueña. Es el castigo del destino para ella y el último rayo de esperanza para mí. Tomé el primer autobús del día. El vehículo viejo y casi vacío se puso en marcha, tambaleándose, alejándose de la ciudad. Este viaje no es solo una distancia geográfica, es un viaje de regreso a un pasado doloroso. Sentado junto a la ventana viendo pasar los árboles y las casas, mi mente no podía dejar de pensar en ese niño, mi hijo. Esas 2 palabras resonaban en mi cabeza, tan sagradas y a la vez tan dolorosas como un cuchillo. Si esa dirección es real, si el bebé de la foto es realmente mi hijo, ¿qué habrá sufrido ese pequeño? Dios mío, es solo un niño. Mientras otros bebés duermen en los brazos de sus madres, beben leche caliente y son consolados cuando lloran por la noche. ¿Dónde está mi hijo? ¿Por qué ella, la mujer que sufrió los dolores de parto para traerlo al mundo, tuvo el corazón tan frío para arrojar a su propia sangre en ese orfanato helado? Me imaginaba a mi hijo llorando de hambre sin nadie que lo consolara. Imaginaba su mirada perdida entre extraños. Cuanto más lo pensaba, más sentía una furia inmensa contra esa mujer cruel. Ella puede odiarme, puede vengarse de mí, pero ¿por qué descargar todo sobre un niño inocente? ¿Qué culpa tiene él, aparte de llevar mi sangre? El autobús seguía avanzando interminable. Pasamos de una provincia a otra. Las carreteras de asfalto liso fueron reemplazadas por caminos llenos de baches lejanos y desolados. El tiempo pasaba tan lento que parecía burlarse de mi paciencia. Cada vez que el autobús se detenía para recoger pasajeros, mi corazón daba un vuelco. Tenía miedo. Miedo de que al llegar la verdad fuera aún más cruel de lo que imaginaba. Miedo de enfrentar a mi hijo,
¿Qué le diré? Hola, hijo, soy tu papá. ¿Lo entenderá o me mirará con ojos extraños con miedo? ¿Odiará a sus padres por haberlo abandonado? Miles de preguntas sin respuesta giraban en mi cabeza, causándome un dolor de cabeza insoportable. Saqué la foto para mirarla de nuevo. La he mirado cientos de veces. El rostro del bebé, esos ojos tristes, parecían reprocharme, parecían pedir ayuda. ¿Papá? ¿Dónde estás? Las lágrimas estaban a punto de brotar, pero me las sequé rápidamente. No, Jed no puede llorar ahora. Jed tiene que ser fuerte. Jed va a reclamar justicia para su hijo. Tengo que ser su apoyo aunque sea tarde. La tarde comenzaba a caer. El sol se desvanecía cediendo paso a la desolación de los suburbios lejanos. Última parada, bajen rápido. La voz del conductor me sacó de mis pensamientos. Me sobresalté, agarré mi mochila y me levanté. Mis piernas estaban entumecidas por estar tanto tiempo sentado, pero mi voluntad ardía. Bajé del autobús. Ante mis ojos había una tierra extraña desierta donde el viento soplaba fuerte. Y allí estaba, siguiendo las instrucciones de la foto, un gran portón de hierro antiguo, oxidado por el paso del tiempo. El orfanato. ¿Es este el lugar que aprisiona a mi propia sangre? Me quedé paralizado frente al portón, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía querer salirse de mi pecho. Una sensación de cercanía y lejanía a la vez que me asfixiaba. Solo unos pasos más y esa puerta se abrirá. La verdad será expuesta. Respiré profundo, reuniendo todo el coraje de un padre, de un hombre que asume sus responsabilidades. Ya he llegado hasta aquí. No hay vuelta atrás. ¿Estará realmente mi hijo detrás de ese portón? ¿Y cómo será este reencuentro predestinado después de tantos años de separación, lágrimas o sonrisas, felicidad o tragedia? Todo se revelará justo detrás de esta puerta. Por favor, acompañen a Jed a entrar. No aparten la vista de la pantalla, porque lo que están a punto de ver podría costarles muchas lágrimas. La puerta de hierro del orfanato se abrió emitiendo un chirrido agudo como el gemido del tiempo, o tal vez como el llanto de los destinos abandonados en este lugar. Entré, sentía mis piernas pesadas como si llevaran plomo. Aunque me había preparado mentalmente miles de veces durante ese tormentoso viaje en autobús, al estar realmente aquí, respirando ese aire mezclado con olor a antiséptico y un silencio espeluznante, sentí como si alguien estuviera aplastando mi pecho. La ansiedad invadió mi mente. ¿Estará el niño aquí o es esto otra broma cruel de mi exesposa? Arrastré mis pasos hacia la oficina de la directora con un sudor frío empapando mi espalda. Cada paso era una pregunta, cada respiración era un tormento. Toc, toc, toc. El sonido de mis nudillos resonó secamente en el silencio. ¡Adelante! Una voz calmada respondió desde adentro. Empujé la puerta y entré. Frente a mí estaba la directora, una mujer de mediana edad con ojos amables pero severos. Sin perder un segundo, saqué con manos temblorosas la foto, arrugada, la puse sobre la mesa y dije con la voz entrecortada por la emoción: «Señora, vengo a buscar a este niño. Escuché que lo están criando aquí. Por favor, le suplico que me diga la verdad». La directora tomó la foto. Entrecerró los ojos para mirar con atención y luego asintió lentamente confirmando: «Es cierto. Este niño está aquí. Su madre lo trajo hace poco tiempo». En ese momento sentí que estallaba por dentro. Mis oídos zumbaban. ¿Entonces es verdad? No es un rumor, no es un engaño. Mi hijo, mi propia sangre está realmente aquí, en este mismo edificio, a solo unas paredes de distancia. Las emociones reprimidas durante tanto tiempo explotaron.
No pude contenerme, me abalancé y tomé con fuerza las manos de la directora suplicando como un hombre que se ahoga y encuentra una tabla de salvación. Señora, soy el padre del niño. Soy su padre biológico. Por favor, déjeme ver a mi hijo. He viajado una distancia muy larga. He venido hasta aquí solo para verlo. Se lo ruego. La directora me miró con preocupación. Retiró suavemente sus manos. Suspiró y sus ojos mostraron duda. Cálmese, por favor. Entiendo su situación. Pero según las reglas estrictas del orfanato, hoy no es día de visitas. Debemos garantizar la rutina de los niños, no podemos dejar entrar a extraños arbitrariamente. Mi corazón se detuvo. No puedo verlo después de todo lo que he pasado, después de haber mentido a mi actual esposa para llegar aquí. Pero entonces, al ver mis ojos enrojecidos, la desesperación absoluta y la sinceridad de un padre que anhela encontrar a su hijo, quizás la compasión humana en ella venció a las reglas rígidas. Sonrió levemente, una sonrisa llena de tolerancia. Pero, viendo que usted es el padre biológico y que ha hecho un viaje tan difícil, y sabiendo que la paternidad es lo más sagrado del mundo, está bien, haré una excepción esta vez. Sígame. Le agradecí profusamente caminando detrás de ella, con el corazón latiendo desbocado. Caminamos por un pasillo largo y oscuro. El sonido de niños llorando y riendo desde las habitaciones aumentaba mi nerviosismo. Llegamos, él está en esta habitación. La directora se detuvo frente a una puerta al final del pasillo. La puerta se abrió. El tiempo pareció detenerse. En un rincón de la habitación, un niño jugaba solo con un juguete viejo. El niño se veía delgado, con la piel un poco pálida, se veía tan lamentable. «Hijo, tienes visita», llamó la directora suavemente. El niño levantó la cabeza. Sus ojos grandes y redondos me miraron con desconcierto. En el momento en que nuestras miradas se cruzaron, dejé de pensar. Me lancé hacia él, caí de rodillas en el suelo frío y lo abracé con fuerza contra mi pecho. «Hijo, papá está aquí. Papá ha venido por ti». Lo abracé fuerte con las lágrimas a punto de brotar. Esperaba una sensación familiar, esperaba eso que llaman la sangre llama, ese vínculo invisible. Esperaba sentir una corriente eléctrica recorriendo mi cuerpo, indicándome que esta era una parte de mí, una copia de mí mismo. Pero no hubo nada. Esa fue la verdad más aterradora. Al sostener al niño en mis brazos en lugar de una explosión de felicidad, sentí una frialdad y una extrañeza espeluznante. El niño no me reconoció. Se quedó quieto con el cuerpo rígido, los ojos abiertos con miedo, mirando al hombre extraño que lloraba frente a él. Eso es normal porque nunca me ha visto. Pero lo anormal estaba en mi intuición. Solté suavemente al niño y examiné su rostro a la distancia más cercana posible. Miré sus ojos, su nariz, su frente. Traté de buscar algún rasgo parecido al mío o al menos a mi familia, pero cuanto más lo miraba, más me confundía. No se parece a mí, ni un solo rasgo. Incluso su aura me resultaba completamente ajena. Un pensamiento helado recorrió mi columna vertebral. ¿Podría ser un error? ¿O es que mi exesposa está jugando otra partida de engaño cruel? Ella puso a este niño aquí, me envió la foto diciéndome que es mi hijo para hacerme sufrir, pero en realidad, este niño no es mío. La duda estalló con fuerza. Sentía lástima por la situación del niño, pero no podía aceptarlo ciegamente. Esto es una cuestión de sangre, de honor familiar. Necesito la verdad absoluta. Me giré hacia la directora tratando de reprimir el temblor en mi voz. Señora, quiero pedirle un favor más. Necesito tomar un poco de las uñas y algunos cabellos del niño.
La directora se sorprendió. ¿Para qué, señor? Necesito hacer una prueba de ADN. Respondí tajantemente. Necesito estar 100% seguro de que es mi hijo antes de llevarlo a casa. No puedo vivir con la duda. Comprendiendo mi dolor y mi precaución, la directora asintió. Tomé el cortaúñas, corté con cuidado un trocito minúsculo de la uña del niño. Mis manos temblaban violentamente. Este acto decidiría mi destino y el de este niño. Después de tomar las muestras, miré al niño una vez más. Él seguía mirándome sin entender qué estaba pasando. Es demasiado pequeño para comprender la complejidad de los adultos. Tomé su pequeña mano y le susurré una promesa que también era un desafío al destino: hijo, quédate aquí y pórtate bien. Si los resultados demuestran que eres verdaderamente mi hijo, juro que volveré inmediatamente a buscarte. Te compensaré por todo, te llevaré con tu verdadera familia. Pero ahora necesito la verdad. Me levanté, di media vuelta y me fui llevando las muestras del destino en el bolsillo de mi camisa. Mi corazón pesaba más que cuando llegué. ¿Será correcta la intuición de un padre o estoy siendo paranoico? ¿Cuál será el resultado del ADN? ¿Será un reencuentro o el engaño del siglo de mi exesposa 3 días? Solo fueron 72 horas, pero para mí se sintieron tan largas como 3 siglos. Fue el período más cruel y tortuoso que he experimentado en toda mi vida. Alquilé una habitación en una posada de mala muerte cerca del orfanato para esperar los resultados. Cada vez que sonaba el teléfono mi corazón daba un vuelco y el sudor frío me bañaba como si estuviera bajo la lluvia. Vivía en un estado de extrema agonía psicológica como un hombre caminando por la cuerda floja entre 2 acantilados. Por un lado, el miedo paralizante. Si él es realmente mi hijo, ¿cómo podré mirar a Guyen a la cara? Le he fallado demasiado a ese niño. Por otro lado, una frágil esperanza. Al menos habré encontrado a mi propia sangre, tendré la oportunidad de expiar mis culpas. No me atreví a llamar a Guyen. Tenía miedo de que su voz cálida me hiciera romper a llorar y confesar todo antes de tener la prueba en mis manos. Solo podía sentarme allí, mirando fijamente las paredes descascaradas, rezando por un milagro, o al menos por una liberación. Y entonces llegó esa mañana fatídica. El centro de pruebas llamó para informar que los resultados estaban listos. Corrí hacia allá como un loco. Cuando sostuve el sobre sellado en mis manos, temblaba tan violentamente que casi se me cae al suelo. Dentro de este delgado sobre estaba el veredicto de mi vida. La identidad de un niño. El honor de un hombre. Respiré hondo conteniendo el aire en mis pulmones y rasgué el sobre. Apareció el papel blanco lleno de números técnicos incomprensibles. Pero mis ojos se clavaron únicamente en la línea final de la conclusión impresa en negrita. No existe lazo sanguíneo. Incompatibilidad biológica. Esas palabras golpearon mis ojos dejándome petrificado. Me froté los ojos, leí de nuevo. El resultado era el mismo. Probabilidad de paternidad 0%. La primera sensación que me invadió no fue el alivio que alguna vez imaginé. Fue un vacío infinito. Una decepción aplastante se apoderó de mi alma. En lo más profundo, mi instinto paternal me había hecho desear compensar a ese pobre niño. Estaba listo para aceptarlo, para amarlo, pero la cruda realidad me abofeteó la cara. Él no es mi hijo. Y justo después de esa decepción, una furia volcánica estalló dentro de mí. Lo entendí todo. Todo fue solo una trampa. Mi exesposa, esa mujer que pensé que por muy malvada que fuera nunca usaría a un niño como juguete, resultó ser 1000 veces más cruel de lo que jamás imaginé.
Ella sabe que soy un hombre sentimental. Ella sabe que mi única debilidad es mi sentido de la responsabilidad. Ella montó una obra de teatro perfecta. Fingió un embarazo, o quizás lo perdió, buscó a cualquier niño en un orfanato, tomó una foto y escribió una dirección vaga para atraerme a su red. ¿Cuál era su objetivo? Hacerme sufrir, torturar mi conciencia, destruir mi felicidad actual con Huyen. Quería que viviera en la duda, que viajara lejos buscándolo para luego derrumbarme al enfrentar al niño. Ella usó a un huérfano inocente como un peón sacrificable en su despreciable juego de venganza. Apreté el resultado en mi mano, el papel se arrugó bajo mi ira. Eres una mujer malvada, ¿cómo puedes jugar con el dolor de un niño sin padres de esta manera? Pero entonces la ira pasó, dando lugar a la compasión. Pensé en el niño del orfanato. Ese pequeño no tiene la culpa. Él es solo una víctima en el juego de poder de los adultos. Aunque no soy su padre biológico, mi conciencia no me permitió irme inmediatamente. Decidí regresar al orfanato una última vez. Al entrar en la vieja habitación, el niño seguía allí sentado, con los mismos ojos desconcertados. Esta vez no corrí a abrazarlo como la vez anterior. Me acerqué suavemente y me senté a su lado. Lo miré y se me retorció el corazón. No era amor paternal, era la compasión humana más pura. «Hola, pequeño», susurré con la voz entrecortada, «lo siento mucho. Tenía la esperanza de ser tu papá. Quería sacarte de aquí, pero el destino no lo permitió». Acaricié la cabeza del niño. Él encogió los hombros y luego sonrió una sonrisa tan inocente que dolía. Él no sabía que esa mujer había usado su imagen para amenazarme. Le dejé algo de dinero a la directora pidiéndole que le comprara juguetes y ropa nueva. Eso era todo lo que podía hacer en ese momento. Adiós, hijo. Espero que encuentres una familia que realmente te ame y no que seas utilizado de esta manera. Me levanté, di media vuelta y salí con paso firme. La puerta del orfanato se cerró a mis espaldas y con ella cerré este pasado obsesivo. Suspiré un suspiro que liberó un peso de 1000 kilos de mis hombros. El viento de la tarde soplaba fuerte en mi cara, secando las lágrimas que aún quedaban en mis mejillas. Miré al cielo. El cielo seguía azul, las nubes seguían pasando. La pesadilla había terminado. Tomé el autobús de regreso a la ciudad. De regreso con Huyen. De regreso con Maya. De regreso a mi verdadera familia, el lugar donde hay personas que me aman con un corazón sincero, no con cálculos y engaños. Huyen, mi amor, ya voy de regreso. Vuelvo intacto como prometí. Y te llevo no solo mi seguridad, sino una verdad que ha sido expuesta. Mi exesposa ha perdido esta partida. El amor y la verdad han triunfado. Gracias a todos por seguir este viaje tormentoso de Ye. La verdad ha salido a la luz, pero la guerra contra las conspiraciones de mi exesposa probablemente aún no ha terminado. ¿Qué hará ella ahora que sabe que he descubierto su engaño? Por favor, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones ahora mismo para darme más fuerza en el camino que viene. Prometo vivir felizmente para demostrarle a ella una cosa. El mal nunca puede vencer al bien. Adiós y nos vemos pronto. Anh đệ đã đi tìm sự thật. Anh đệ muốn tìm hiểu xem người con mà người vợ cũ anh đệ nói có đúng, chính xác là của anh đệ không. Anh ấy đã nói dối việc rằng anh ấy đi làm xa khoảng tầm 2 tuần, nhưng thực sự anh ấy
đi đến cô nhi viện, nơi mà anh ấy đã tìm hiểu ra rằng người con của anh ấy đang ở đấy, và anh ấy muốn đến để xác minh xem đấy có sự thật hay không. Trên đường đi thì anh ấy rất là lo lắng, không biết rằng điều này là thật hay không. Anh ấy vừa mừng vừa lo. Anh ấy định rằng sẽ tìm hiểu xong mọi việc và sau đó quay về báo lại với Huyền, tôi lại nói hết sự thật với Huyền. Tuy nhiên thì khi đến đấy thì anh ấy mới phát hiện ra, anh gặp hiệu trưởng cô nhi viện và phát hiện ra, và gặp người trong bức ảnh và nhận ra là đấy không phải là con của anh ấy. Anh khá buồn và hụt hẫng và biết rằng đây là cái bẫy mà người vợ cũ tạo ra, thì anh ấy sẽ cố gắng vượt qua như thế nào. Hãy cùng nhau đón xem.